Cuando uno llega a la ciudad de Cusco, se da cuenta de las enormes posibilidades que tiene el Perú. Porque hablamos constantemente de cómo la riqueza minera es nuestro principal instrumento para salir de la pobreza si hacemos las cosas correctamente. Es decir, si logramos atraer la mayor cantidad de inversión, como hemos repetido acá hasta el cansancio, corrigiendo todos los errores, todo lo que se hizo mal en el pasado, que provocó conflictos sociales, el sentimiento de injusticia y de abandono de las comunidades que circundaban los proyectos mineros. Evidentemente eso tiene que cambiar, pero lo que no podemos perder de vista es que la inversión minera es trascendental para el futuro del país. Pero la gran interrogante es en qué vamos a usar esos recursos para transformar de una manera permanente la vida de los peruanos. Es decir, ¿de qué van a vivir las futuras generaciones? En el caso de que el mineral se agote, aunque Roque Benavides dice que tenemos mineral para cientos de años, pero puede ocurrir como ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia como civilización, que los materiales han sido reemplazados y que por lo tanto lo que hoy es valioso, dentro de 30 años ya no lo va a ser o podría no serlo. Entonces tenemos que ser capaces de tener una visión de futuro que suponga no solo la explotación adecuada de nuestro recurso minero y sacar la mayor cantidad de dinero y de ingresos para el Estado y para los ciudadanos que sea posible, e invertirlo adecuadamente. Entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades después de la minería? Y de todo lo que signifique simplemente extracción como la pesca. Y ahí es donde viene no solo la agricultura de exportación, porque nosotros tenemos algo que el mundo necesita desesperadamente, que es alimentación de calidad, y eso es lo que el Perú tiene para ofrecer, pero tenemos algo muy valioso, tenemos el turismo. Y yo he repetido por lo menos 10 veces lo que ocurre en España. España ha llegado a recibir 90 millones de turistas en un año. Ha logrado recaudar 90.000 millones de euros, no estoy exagerando, 90.000 millones de euros de ingresos solo por el turismo, que tiene un efecto además multiplicador, porque no es solamente que le da trabajo a la gente que vive directamente del turismo, es decir, a los operadores, a los que transportas, a los hoteleros, sino que tiene un efecto multiplicador en toda la economía. Porque la agricultura también sirve para proveer a los servicios hoteleros y de gastronomía. Entonces somos un país realmente privilegiado y lo que ha logrado Cusco, que es simplemente increíble. Uno camina por la calle y es como una torre de Babel, es decir, hay gente de todo el mundo que tiene claro que no se puede morir sin conocer Cusco y Machu Picchu. Algo de lo que lamentablemente no son conscientes muchos peruanos. No te puedes morir sin haber ido a Cusco y a Machu Picchu. Tiene que ser parte de tu historia de vida. Bueno, eso es lo que tienen en la cabeza muchos seres humanos en el planeta. Que eso está en su lista de cosas que tienen que hacer. Pero nosotros no solo tenemos que potenciar lo que hay en el Cusco, mejorar lo que hay en el Cusco, mejorar la calidad de nuestros servicios, de nuestra atención, sino tenemos que extender esta experiencia al resto del país. Tenemos por lo menos 30 destinos turísticos extraordinarios que no estamos explotando de manera adecuada. Y esto significa una tarea donde tienen que estar implicados todos los sectores, porque tú no puedes atender adecuadamente a los turistas si no tienes aeropuertos adecuados, carreteras adecuadas, puertos adecuados, embarcaderos adecuados en el caso que sea necesario, si no tienes un sistema hotelero en todos los niveles, desde hoteles de lujo hasta hoteles para mochileros o domicilios donde se alquilan habitaciones, sobre todo en los momentos de gran demanda turística, como ocurre en España y en todos los lugares donde han sabido aprovechar el turismo. Pero necesitamos calidad de servicios, necesitamos que haya agua potable en todo el Perú,
Que no te ocurra lo que ocurre lamentablemente en el norte, donde cuando vienen turistas terminan con unas diarreas que los ponen en un estado crítico por la falta de calidad del agua. No nos puede pasar esto. Entonces el proyectarnos hacia el futuro, considerando que el turismo puede ser una extraordinaria fuente de ingresos para el Perú, supone ponerse a trabajar en crear las condiciones para que esto sea posible. Yo creo que el Perú entero tiene que mirarse en el espejo de Cusco, de lo que se ha hecho bien y también de los errores que se han cometido, que lamentablemente tienen que ver directamente con la calidad de sus autoridades. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria como país. Lamentablemente, trágicamente, la polarización, la guerra entre los políticos angurrientos y ambiciosos que lo único que quieren es tomar el poder para enriquecerse ellos y sus entornos, no permiten que en el Perú se discuta lo que hay que discutir, que son nuestros problemas como sociedad, pero sobre todo nuestras enormes posibilidades de convertirnos realmente en un país del primer mundo. No es un sueño, no es una ilusión, no es una idea aventurada decirlo, podemos ser un país del primer mundo, tenemos todo para hacerlo. Todo para hacerlo. Y yo creo que en este caso, como en los otros que hemos tratado sistemáticamente, la gran tarea es cambiar quienes conducen este país. Porque lamentablemente ha estado en las manos equivocadas durante demasiado tiempo. Y me refiero no solamente a los presidentes que están haciendo cola para ir presos por corrupción, sino a todos los niveles del ejercicio de la autoridad en el Perú, que están lamentable y groseramente involucrados en la corrupción. Porque lamentablemente, y hay que repetirlo todos los días si es necesario, la política ha dejado de ser en el Perú una forma de servir a la sociedad y se ha convertido simplemente en un negocio sucio, en una manera ilegal de enriquecerse a costa de robarle a la gente su presente y su futuro, su salud, su educación y su perspectiva de una vida diferente. Soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Nos hemos trasladado esta vez a Cusco, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Huacho, estamos ahora en Cusco, vamos a transmitir desde diversos lugares del país donde tiene presencia Exitosa, que es en realidad la mayor parte de las capitales del país. Y hoy día vamos a hacer un programa especial desde acá. Yo agradezco la acogida, la colaboración que tenemos al equipo de Exitosa acá de Cusco. Y vamos a comenzar por escuchar a los analistas políticos cusqueños que tienen una visión desde acá, desde la experiencia que ellos mismos están teniendo de lo que está ocurriendo en el Perú y de lo que habría que hacer. Está en nuestros estudios Hernando Romero y vamos a estar conectados también vía Zoom con Iván Hurtado. Ya está con nosotros, como les decía, Hernando Romero, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un honor estar con usted y analizar esta coyuntura tan histórica y difícil. Exitosa. Muy bien. En ese sentido, ¿no? Yo creo que no hemos tenido una revolución ilustrada en el Perú, no hemos hecho un cambio de estructuras y, como decía Kotler, seguimos con la herencia colonial. No hay instituciones, hay un corporativismo en la crisis más grande de la historia de la humanidad, de la era después del siglo XIV. Este modelo se ha visto por tercera vez vulnerado, puesto que este modelo empieza después de Robespierre, con la restauración, que es la revolución industrial, que en realidad es restauración del feudalismo, y mucho más, digamos, en sitios como la Sierra Sur, donde han habido gamonales, donde han habido curacas, ¿no es cierto?, desinstitucionalizados. Y esta falta de industrialización, del salto que usted reclamaba,
tiene mucho que ver con una estructura de permanencias feudales, precapitalistas y premodernas, que todavía existen, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de larga duración, digamos que la crisis que vivimos ahora es una crisis donde, ante el fracaso de este modelo, hemos ido al fundamentalismo, que es entrarnos al fundamentalismo y a la sociedad de tribus. La tribu de San Isidro no permite a alguien que no piense como nosotros, y te voto, poder ser rico en otro sitio, y la tribu de los nativos originarios no permite. Entonces, hemos vuelto una tribu, no hay norte, y en el Cusco es peor, porque acá tenemos 4 presidentes regionales presos. Qué horror. No tenemos un modelo alternativo de industria del salto. El salto a la industria o a la economía diversificada de los 50 se frustró por una excesiva socialización de los movimientos, se destrozaron grandes fábricas, la mediterraneización del Cusco frente a Arequipa, que sobresale, no ha sido un éxito. La carretera interoceánica no logró lo que queríamos nosotros, puesto que todo se va por Puno y es más fácil, ahí te vas el carro y ahorras más gasolina bajándote hacia por Puno y Bolivia y hacia el mar. Entonces no tenemos un proyecto, no hay una clase, con lo que se llamaba antes una burguesía regional, ¿no es cierto? Una burguesía nacional, ¿no? Cusco, todos se han ido con la reforma agraria mal hecha, que evitó una guerra civil, pero todos los cusqueños se fueron a Lima y desarrollaron ahí otras actividades, abandonaron Cusco. De tal manera que no tenemos pues un proyecto en este momento, o sea, no sabemos ni siquiera cuál es el diagnóstico. Lo que me sorprende es que todo está a la mano, ¿no? O sea, yo acabo de hablar solo de uno de las riquezas que tiene Cusco, que es el turismo, pero de Cusco sale el gas, ¿no es cierto? Donde además paradójicamente pagan, cuanto más cerca estás de la salida del gas, más caro es. Es decir, en Cusco tienes café, cacao y otros productos que son simplemente de los mejores que se pueden ofrecer para el mundo, claro, ¿no? Pero para que usted explote eso tiene que tener una mentalidad moderna, capitalista, tiene que tener una mentalidad de largo plazo, una abstracción de la res pública y un proyecto industrial. Y eso ha costado en Europa 1000 años, desde la Liga Hanseática, que pasa al siglo XII con los burgos, el siglo XVI con Florencia, ¿no es cierto?, y el Renacimiento, la Revolución Científica del XVII, luego. Entonces todo un movimiento que no ha habido acá, no hemos tenido grupos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el gas? Mi hermano es fiscal, él ha procesado 700 personas de Charate, 700 funcionarios, todos corporativistas, clientelares, feudales de su ceja, dueños de su ceja, de su panaca, de su espacio y feudo, de su corporación, que no han pensado pues en el largo plazo. O sea, es mental el asunto. O sea, no tenemos una clase que haga eso. Y Ollanta lo sextuplica el gasoducto surandino con no sé qué objetivos, y se frustra todo ello. No se crea la industria petroquímica, no se potencian otras industrias plásticas, Pampa Melchorita te cobra un precio alto, no hay ningún proyecto. Entonces es eso, ¿no? Y yo he sido relacionista comunitario en Chiquintirca, en el Scraper. Te meten ahí gente a los campesinos para que saboteen los campos de acopio, operaciones, porque estuve yo con los preconstrucción de Camisea. Entonces no tienes un problema. Todavía tiene índices de aprobación importantes, es la mayor, ¿no? Entiendo que es el 47% según el Instituto de Estudios Peruanos. Ahora, lo que es increíble es que esto ocurre en medio de gravísimas denuncias de corrupción alrededor de su entorno, pero es como que para la gente, como todos han robado finalmente, sí, es como que la gente es muy tolerante con este tema, ¿no? Es por la naturaleza todavía precapitalista, premoderna que tenemos. No importa, roba, eres un feudal, tú eres dueño de todo. Pero fíjate, desde 1740, en que empiezan las reformas borbónicas, cuando se le quita a Cusco su preeminencia económica, porque acá tenemos un mercado interno profundo hasta Buenos Aires, todo venía de Lima, es que Cusco tiene un resentimiento contra Lima. Luego viene San Martín y Bolívar aquí a anular a los movimientos jacobinos, como decían.
luego el siglo XIX va a ser contra el indígena. Le guía de un poco con las carreteras, en la Patria Nueva, quizás, digamos, Pardo, Belaúnde, pero siempre ha habido ese odio al Limba. El P-39 fue un proyecto para lanzar Cusco políticamente y económicamente. No, nada. Exitosa. Teníamos que hacer industria a partir de estos coloniales, la cultura andina, todo esto que estamos hablando, Machu Picchu y el hinterland de los centros arqueológicos, y quedó nada por el sabotaje centralista. O sea, que cualquier cosa que huela a centralismo, vamos a oponerlo y vamos a ayornar. O sea, está bien. Pero eso es el sentimiento que hay, es decir, que Castillo es un hombre que no solo viene de abajo, sino que representa a la provincia, Sí. y que los que no lo dejan hacer son los que siempre han tenido el poder. Sí. Y la gente, digamos, le perdona la vida con respecto Sí. a actos de corrupción. Pues yo lo he escuchado, nadie lo ha dicho todavía directamente al aire, pero, o sea, yo lo he escuchado de gente que dice, pero si todos han robado, ¿no? Eso es- Entonces, estamos hablando de 3 millones y no de, o sea, Ese es el fundamentalismo, pues. O sea, cuando tú has visto gente que ha vendido su riñón, su casa, por un balón de oxígeno, que en el sitio más rico del Perú, Charate, no había un balón de oxígeno. No tenemos un hospital en el Cusco, realmente decente. Entonces la gente dice, esto no sirve, cualquiera es mejor que esa derecha oligárquica limeña, cuando no se dan cuenta que también, ¿no? Castillo es casi igual, ¿no? Pero en chiquitito, como diría Guarriti, pirañas en ayuno, ¿no? Que hay que robar mi oportunidad, de esta nunca más. Entonces, ese pensamiento tribal del que hablaba ha renacido, y es eso donde hay que atacar. Ahí está el punto, porque lo sacamos a Castillo, mañana hay algo. ¿Qué hacemos con ese pensamiento tribal que sigue? claro, porque además, y quiero trasladarle la interrogante que la gente se plantea, ¿no? Es decir, ya, se va Castillo, quiere sacar a Dina Boluarte, algunos en el Congreso ilusamente pretenden que se van a quedar, no se van a quedar, porque si se van a ir todos, eso está claro, eso es además el sentimiento cada vez que más se difunde entre la gente, pero la gran interrogante es ya, ¿y después de esto qué? Claro. Y después de este escenario que tenemos hoy, donde tenemos un presidente muy desgastado, desacreditado, agobiado por investigaciones, ¿no es cierto?, por casos de corrupción, que ha cometido una cantidad impresionante de desaciertos, que no parece tener objetivos de a dónde quiere ir, ¿no?, con su gobierno, y en el otro lado un Congreso de la República obsesionado por sacar a Castillo incluso antes de que hubiera puesto un pie en Palacio de Gobierno, y que se ha desgastado a tal nivel que es, o sea, menos popular, ¿no? Entonces la pregunta te la traslado, Iván, qué bien empezar para ir a la parte final de esta entrevista, que yo quisiera que se repita, que sea más frecuente, ¿no? Que nuestra relación, y eso también es un reconocimiento autocrítico, de cómo actúa la prensa desde Lima. Desde Lima se decide cuál es la agenda, desde Lima se decide quiénes son los que tienen derecho a opinar, a quienes vale la pena escuchar, y eso está mal. Está mal porque además no necesariamente yo le agregaría en la responsabilidad de cómo estamos, de qué papel han cumplido los medios de comunicación y los opinólogos limeños, ¿no?, que han sido parte de todo este edificio que se ha construido durante todas estas décadas. Pero han pasado en los últimos días dos cosas importantes. Antauro Humala sale de la cárcel y lo primero que dice es que va. O sea, él se ofrece como alternativa, pero como una alternativa, digamos que para algunos es catastrófica, regresar al velasquismo. En resumen, eso es lo que está proponiendo Antauro Humala. O sea, regresar al estatismo. Y por el otro lado, lo que recién está ocurriendo en este momento, es decir, que líderes empresariales como Ricardo Márquez y Roque Benavides deciden unirse y convocar a otra gente para hacer un partido político. Pero, por decirlo de alguna manera, sin los políticos tradicionales. Un partido donde, entiendo, un papel clave van a tener los empresarios. Eso es nuevo, eso es un cambio. O sea, tanto lo de Antauro como lo de Ricardo Márquez son elementos nuevos, ¿no? Entonces, hay dos extremos, ¿no? Por un lado tienes tú a este discurso que en Cusco, y no hay debate ese tiempo,
Hace tiempo en el Cusco no hay un debate sobre un programa político y económico y social. No hay. Tenemos extremismos, tenemos el fundamentalismo incásico, que hay que volver al pasado, de la OJ, del Incarri, ¿no es cierto? Una folclorización, exotización, ¿no? Por un lado, antaurumano, ¿no es cierto? Los cobrizos. Pero por otro lado tienes a una derecha que hay que desaparecer a todos los indios, a todos los radicales, a los comunistas. Ninguno te propone, y todavía son mercantilistas, rentistas. O sea, no tienes en el medio a una burguesía, una clase media que te proponga reformas políticas con cambios capitalistas. No hay un capitalismo aquí, no hay ninguna propuesta. Hace tiempo en el Cusco no se habla de un modelo, hace tiempo no tenemos un norte, hace tiempo no tenemos una clase que diga cómo institucionalmente vamos a forjar un modelo económico. O tienes rentistas y economicistas que explotan al turismo como sea, con monopolios, bajándose hoteles, no construyendo, matando al otro, y un Estado que no funciona, y así no funciona el capitalismo. Y por otro tienes a fundamentalistas que dicen nada de capitalismo, hay que destrozar a la derecha, el capital es malo. Entonces, ¿qué vas a construir con eso? Nada. Porque ni este modelo estatista, ni este otro mercantilista ultraliberal funcionan. Entonces... Bueno. Yo he hablado con Ricardo Márquez cuando ha sido presidente de la Sociedad de Industrias y con Roque Benavides un par de veces en los últimos meses, y creo que en ambos casos hay una reflexión crítica sobre lo que ha sido su propio papel. O sea, el solo hecho de que se propongan hacer política ellos directamente, y es mucho, ya te da una señal de que se han dado cuenta que acá las cosas no han funcionado como deberían ser. Sí. Es decir, que no se han hecho todas las cosas que se debieron hacer en el Perú, por ejemplo, con respecto a la reforma del Estado. Claro, Nicolás, desde el 56 en que el APRA entra a la convivencia y superconvivencia, y con ellos todos los partidos, esto se fregó. No tenemos partidos políticos, no tenemos ciudadanía, no tenemos líderes. ¿En qué terminó el APRA? ¿No es cierto? En los familiares de Alan García, la izquierda en panacas que se dividen y no tienen infantilismo. Todavía están con las doctrinas estalinistas que hay que privatizar y no hasta ahora no dijeron lo que es democracia y mercado libre. Hasta ahora. Con esa izquierda no puedes hacer nada. Y con los otros que siguen pensando que los demás son unos liberales, jacobinos, que van a invadir Lima de los cerros. Ese racismo de tribu ha vuelto. Yo creo que si no sacamos esa tribalidad de la política y de los dirigentes, no va a funcionar nada. Porque es un pensamiento que va mucho más allá. Claro, pero a mí me llama la atención lo siguiente. Si uno saca... O sea, ¿quiénes son los que crean este clima de polarización y de división en el Perú? Los políticos de los diferentes signos que lo que quieren es la torta. Por supuesto. Lo que quieren es la torta, quieren apoderarse del gobierno para hacer lo que todos han hecho. Esto ha sido la repetición de las últimas décadas. Y yo tengo acá una teoría como historiador y antropólogo. Exitosa. Que 15.000 años de historia andina te han forjado resiliencia. Yo siempre con mis alumnos les digo, mira, ¿por qué en este país nunca ha habido una dictadura de larga duración? Hambrunas, ni matanzas ni guerras civiles como en Colombia u otros sitios donde hay dos mundos, o Cambas y Coldas, favelas y brasileños blancos, o FARC, ¿no es cierto? Porque acá hay institucionalidad sin base. ¿Cómo resistimos? ¿Y cómo todavía seguimos vivos? Aquí en la sociedad andina se han hecho dos cosas: democracia a través de la reciprocidad, el control vertical de pisos ecológicos que ha formado civilización y que ha tenido continuidad, y la otra es el mercado, mercados libres que aquí pelearon incluso contra los monopolios ingleses. O sea, hay condiciones, pero no tenemos eso que tú dices, los líderes adecuados, cultos que sintonicen. Yo quiero terminar esta entrevista transmitiéndole a Iván la interrogante de dónde tiene que salir. Esto que acabas de decir, Iván, es trascendente, ¿no? Sí. Con respecto al papel de los medios de comunicación, no solo en relación a la responsabilidad de la situación en la que estamos, sino al papel que deberían cumplir. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación tienen que, por ejemplo, en una campaña electoral donde hay dos candidatos, apoyar a uno? Claro. O sea, a mí personalmente me ha ocurrido que simplemente por el hecho de decir que los dos tenían que ser escuchados, me convertí casi en terrorista, ni casi. Por ahí, entonces, en algún momento me acusaban de terrorista. Ya no hay Luis Alberto Sánchez que se entrevistan, Julio Scottler, ya no hay Aníbal Quijanos. O sea, claro, pero a lo que yo voy es que... Mira, son chibolines los que opinan ahora. Claro, pero lo que yo digo es que, los medios de comunicación tendríamos que ser el espacio
donde los ciudadanos se informan y donde se discuten los problemas de la sociedad, más allá de lo que tiene que ver con entretenimiento, me refiero al tema informativo y de opinión. Debe ser el espacio donde la gente se informa para tomar sus propias decisiones, no pretender decidir por la gente, porque eso es lo que te garantiza la madurez de la... Y el sistema educativo que te debe dar crítica, que te debe dar tolerancia ante las opiniones distintas, que no debe seguir repitiendo el tema por el tema, que no debe seguir como este libro que dice en qué colegio estudiaste. A mí no me importa si está bien la calidad pedagógica, científica, disciplinar, no, con quién te rozas. Hemos descendido al feudalismo, o sea, yo creo que ya para terminar, hemos vuelto atrás en este fundamentalismo de las horas y las uvas. Como no alcanzo las uvas, entonces me voy atrás a mis fundamentos. Y eso es el peligro más grave que tiene el país. Me apena mucho, pero tenemos que terminar esta conversación por hoy. Han estado Martín Hernando Romero e Iván Hurtado, ambos analistas políticos cusqueños. Y en serio me ha encantado esta conversación y creo que deberíamos repetirla a menudo. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cusco. Acá estamos en el 99.3 de la FM. Vamos a la pausa, volvemos con más.